Mis amados hermanos, entonces vamos a comenzar, ya es tiempo. Un saludo especial para todos, un saludo muy fraternal para todos los hermanos que se están conectando, que se han conectado. Voy a rogarles que para facilitar todo este proceso de conexión por estos medios, desconecten por favor sus micrófonos y así podemos comunicarnos un poco mejor. Entonces, una vez más, bienvenidos todos hermanos que ok, perfecto. Bien hermanos, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias hermanos por indicarme eso. Vamos a iniciar y les ruego que por favor desconecten sus micrófonos para poder comunicarnos mucho mejor durante este tiempo. Les decía hermanos que me alegra muchísimo que podamos estar conectados y que podamos tener un tiempo de fraternidad virtual. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, señor. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, señor. Gracias, Sami. Les decía que me alegra mucho que podamos tener estos tiempos de fraternidad virtual. Ahora, no me alegra la fraternidad virtual, sino me alegra que por lo menos en estos tiempos podamos tener fraternidad virtual, por lo menos. Pero lo que más nos alegraría, con toda seguridad, hermanos, es que pudiéramos tener fraternidad con todo el ser, en cuerpo y en espíritu. Pero mis hermanos amados, yo sé que el Señor nos va a permitir esos tiempos. Mientras tanto, aprovechemos estos medios. Todos los hermanos que se han unido, un saludo muy especial. Bien, amados, entonces vamos a pasar unos minutos compartiendo y quiero que se unan conmigo en oración al Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde que nos permites de conectarnos así, Señor, por estos medios, por los cuales también hoy te damos gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí conectados. Gracias, Señor, por cada una de sus familias representadas. Gracias por mi vida, la de mi familia. Gracias por los hermanos que no se pueden conectar. Por toda tu iglesia aquí en Fontibón, Señor, gracias. Porque tú, Señor, obras de manera especial en nosotros y a través de nosotros, como has prometido allí y como se nos dice en Filipenses 1:6. Estás perfeccionando tu obra, Señor, y sé que usas aún estos pequeños momentos para ejecutar ese perfeccionamiento que has decretado para nosotros. Amado Dios, nos encomendamos a ti durante este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia preciosa, vamos entonces a deleitarnos en compartir por unos minutos su palabra. Como les había anunciado ahí por el mensaje que se pasó por el grupo del WhatsApp, la idea de hoy, hermanos, y como es habitual los sábados, es poder compartir un poco entre nosotros en torno a la palabra para ser animados para celebrar el Día del Señor. Sin embargo, yo quiero que no tengamos un concepto místico del Día del Señor como si fuera el único día en que Dios es honrado o el único día en el que deberíamos disponer toda nuestra mente y corazón para el Señor. De ninguna manera. Todos los días, de domingo a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días son días en que estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. No obstante, ustedes, hermanos, en su experiencia y yo en la mía, sabemos que es imposible en la experiencia terrenal amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con todas las fuerzas. Por ahora es imposible hacerlo como se demanda. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que ese amor imperfecto nuestro llega a Él perfeccionado solamente por los méritos de Cristo. Sin embargo, recordemos algo. Dios no nos exige perfección, pero sí nos da el poder
para el perfeccionamiento. ¿Mm? Una cosa es la perfección absoluta, que esa no la tenemos en la experiencia, pero sí tenemos la bendición del perfeccionamiento, que se va logrando cada vez más en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, vamos a ir al profeta Daniel. Quiero que me acompañen, por favor, al profeta Daniel, porque de allí vamos a extraer lecciones de la historia para la iglesia hoy. Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel está dentro de la categoría de los profetas para nosotros. Sin embargo, originalmente, este libro aparece realmente dentro de una división llamada los escritos. Esto es interesante, porque aunque hay profecía allí, no obstante, Daniel no tenía de oficio ser profeta, hermanos. Y esto es muy interesante. Aunque Daniel aparece entre los libros proféticos, Daniel mismo no tenía de oficio ser un profeta, como si lo era Jeremías, como lo era Isaías. Daniel era un funcionario del imperio babilónico. Ese era su trabajo. Y en medio de ese trabajo, Dios le dio palabra constantemente durante sus casi 80 años de servicio fiel en su trabajo. Dios le dio palabra, visión, para poder comunicarla al pueblo. Aún cosas que ni siquiera se han cumplido hasta el día de hoy. Impresionante. Pero traigo esto a colación porque Daniel es ese tipo de creyente que tuvo que trabajar para un estado pagano, un estado corrupto, un estado hechicero como era el de Babilonia, y aún así pudo mantenerse como un creyente fiel, un trabajador fiel en sus negocios, y pudo profetizar la palabra del Señor, se mantuvo fiel hasta su ancianidad. Y sé que muchos de ustedes también, hermanos, tienen trabajos que les ocupan diariamente la mente, el corazón, y Daniel es un ejemplo bueno de cómo podemos tener nuestros trabajos y ocupaciones y aún así permanecer fieles hasta al Señor hasta el último suspiro de nuestras vidas. Así que, hermanos, me encanta Daniel por eso, porque aunque está entre los profetas, él no fue profeta de profesión o de oficio. Él era un funcionario babilónico, era un trabajador de oficina, por decirlo de alguna manera, como muchos de ustedes, pero mantuvo su fidelidad al Señor hasta el final. Y es de allí, de donde quiero que extraigamos nuestra enseñanza con la que nos animaremos mutuamente en esta noche para mañana el día del Señor también. Daniel capítulo 11. Vamos a Daniel capítulo 11. Hermano, si están allí, ¿sí? Hermano, podríamos decir que Daniel es el personaje político de la Biblia. Bueno, hermano, sí, se puede decir, porque parte de sus funciones dentro de su trabajo en Babilonia era trabajar con la política babilónica. Impresionante. El oficio que tenía realmente era un oficio de política. Estaba inmerso en los asuntos de política nacional e internacional, porque incluso ustedes pueden ver en Daniel que cuando se acaba el imperio babilónico, Daniel siguió y pasó su trabajo al imperio que reemplazó al babilónico, es decir, al persa. Es decir, que los persas, y esto no sé cómo explicarlo, no lo he averiguado, pero los persas quisieron tener a Daniel en su trabajo. Ahora, la única manera de explicarlo, obviamente, bíblicamente, es que el Señor tenía un plan soberano con esto. Pero en la práctica humana no sé cómo se logró que los persas dijeran, queremos a Daniel trabajando con nosotros, ¿no? Pero eso da fe de un buen testimonio de este hombre, ¿no? 2 imperios. Así que estaba encargado de los asuntos de la política, Javi, tanto del imperio, pero fuera del imperio también. Así es. Vamos entonces a Daniel capítulo 11. Los versículos que quiero que consideremos realmente son los versos 30 al 33. 3 versículos, 30, 31, 32 y 33. 4 versículos.
Pero quiero contextualizarles sobre el capítulo 11. Es un capítulo bien complejo para todos. Y sin embargo, quiero contextualizarles respecto a lo que está ocurriendo en el capítulo 11, que es impresionante. El capítulo 11 es una respuesta a Daniel de su ferviente oración y búsqueda de Dios por 3 semanas. 3 semanas en que Daniel permaneció buscando al Señor de todo su corazón, siendo funcionario, como les decía, del imperio babilónico. Tomó el tiempo para durante 3 semanas, 21 días, buscar el rostro del Señor para hallar respuestas a lo que estaba ocurriendo en su contexto histórico, en su contexto geográfico también. Y obtiene respuesta. En esa respuesta, y les estoy diciendo cosas que no estamos leyendo, pero en esa respuesta, Daniel tiene una visión del Cristo preencarnado. Es decir, Cristo antes de su encarnación aparece y fortalece a Daniel y le da respuesta a lo que Daniel por 21 días buscó. Y esa respuesta implicaba cosas que iban a ocurrir en el futuro respecto al tiempo en el que Daniel está escribiendo. Así que el Señor le respondió a Daniel diciéndole que iban a ocurrir cosas con él, con su pueblo y su nación para el futuro. Pero parte de esa visión, hermanos, fue tan amplia que aún al día de hoy hay cosas de aquí que no se han cumplido. Es decir, fue una respuesta impresionante de parte del Señor a Daniel, cosas que no se iban a cumplir en su momento, en el momento de Daniel, sino que eran para el futuro, pero un futuro cercano y un futuro lejano, tan lejano que hay parte de esta profecía que todavía no se ha cumplido para nosotros. Ahora, Dios da esta revelación a Daniel más o menos en el siglo VI antes de Cristo, y la primera parte de esta profecía se empieza a cumplir en el siglo II antes de Cristo. Es decir, es una profecía que se cumplió 400 años después de que Daniel la escribiera. Una parte. Como les digo, otra parte está aún por cumplirse. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le revela a Daniel como respuesta a esa búsqueda fervorosa durante 21 días de Daniel? El Señor le reveló a Daniel sobre imperios, sobre reyes, sobre disputas entre reinos. Y todo ello se lo revela porque tiene que ver con el pueblo del Señor. Ahora bien, la parte que se cumplió ya tiene que ver con que Dios le reveló a Daniel que un gran príncipe griego se iba a levantar sobre la tierra, y ese príncipe griego hoy está totalmente demostrado que es Alejandro Magno. Todos hemos escuchado a Alejandro Magno. Bueno, la Biblia profetizó en el siglo VI a Alejandro Magno. Eso está allá en el capítulo 11, versículo 3. Ese rey valiente del que se habla allí está profetizado. Así que Daniel sabía de Alejandro Magno, pese a que Daniel vivió muchos años antes de Alejandro Magno. Impresionante. Pero también el Señor le profetizó que este gran rey tendría un reinado muy rápido, muy veloz. Y en la historia eso ocurrió. Realmente el reinado propiamente dicho, Alejandro Magno fue 10 años. Eso es muy rápido, eso es muy pronto, pero fue muy poderoso. A su muerte, su reino se repartió entre 4 de sus más grandes generales. Uno hacia el norte, uno hacia el sur, otro hacia el occidente y otro hacia el oriente. Y eso es lo que se describe allá en el capítulo 11, versículo 4. Y de esos 4 reyes que se reparten el poder de Alejandro Magno a su muerte, la Biblia se va a concentrar en el conflicto que va a haber entre 2 de esos reyes. Pese a que son griegos, estos 4 reyes van a establecer mini reinos que se van a oponer entre sí. Y la Biblia se va a concentrar en 2, el reino del norte y el reino del sur. Y estos van a estar en continua pelea. Ahora, ¿por qué el Señor quiso revelarle a Daniel esto? Hay muchas razones, pero una es que entre el reino del norte y el reino del sur
iba a estar Israel, es decir, la nación de Israel, el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, quedó geográficamente en la mitad entre el reino del norte y el reino del sur, que iban a entrar en continua contienda. El Señor va a revelar eso y va a mostrarle a Daniel que el pueblo de Israel va a ser como un elemento entre una presa. Es como si Israel en la mitad fuera a sufrir una presión tanto del norte como del sur por las continuas peleas y los continuos conflictos que se iban a desarrollar entre estos dos reinos. Así que por esta razón es que Dios, en su visión para Daniel y en su revelación para Daniel, le revela, valga la redundancia, que Israel va a vivir tiempos difíciles al estar en medio de un conflicto entre dos potencias, una del norte y una del sur. Así que Israel tenía una posición política muy, no política, perdón, sino geográfica, muy estratégica, porque estaba en la mitad de estos dos reinos. Así que el reino del norte y el reino del sur entendían la posición geográfica tan estratégica. Y por eso se va a ver envuelta en mucho movimiento político de su momento en el Oriente. Y Daniel necesita saber que muchas cosas difíciles para su pueblo van a venir, especialmente por un acontecimiento que cubre la gran parte del capítulo 11 de Daniel, y es que del reino del sur se va a levantar un hombre despreciable, así lo llama la Escritura, un hombre despreciable, así lo llama Dios. Ese hombre despreciable en la historia está plenamente identificado, fue Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes. Tan despiadado es, o más bien tan despiadado fue en la historia, tenía disvaríos mentales, que fue llamado Antíoco Epímanes, no Epífanes, sino Epímanes. Es decir, fue como un apelativo del vulgo, del pueblo, que significa loco, porque realmente era un hombre que en sus acciones, en sus palabras, en lo que planeaba, en lo que hacía, parecía que había perdido toda razón. Este es el famoso hombre que hizo que en el templo de Jerusalén, después de ser reconstruido, se sacrificara un cerdo en el altar del sacrificio. Este fue el famoso hombre que hizo eso y que colocó una imagen del Zeus olímpico en el lugar santísimo. Esto es una abominación desoladora puesta en el lugar santísimo. Pero lo que más llama la atención es que el Señor da esta figura de Antíoco Epífanes como una prefigura a la vez de otro que se va a levantar en el futuro y que va a hacer cosas muy parecidas y prefiguradas por este Antíoco. Ese es probablemente el anticristo que hará su aparición futura. Así que Antíoco Epífanes es como una prefigura de un hombre de pecado que aparecerá. Y Heiber nos enseñaba en la última prédica, en la del domingo pasado, o más bien en la del domingo antepasado, sobre los anticristos, es decir, hombres que en la historia se han opuesto a Cristo, se han opuesto a Dios y que son de alguna manera una prefiguración de un anticristo final. Antíoco Epífanes es uno de esos anticristos en la historia. Ahora, ¿hacia dónde vamos con todo esto, mis amados hermanos? Este Antíoco va a ejercer una presión impresionante. Este hombre es del norte, es un rey del norte y quiere acabar con el sur, pero a la vez, en su paso hacia el sur, necesita a Israel como aliado, y si no es aliado, entonces va a ser destruido. Y esto es impresionante, hermanos, porque esto ejerce una presión impresionante sobre los israelitas, algunos de los cuales decían, bueno, este hombre tiene en este momento el poder, nos está presionando,
quiere que adoptemos griega nuestra nación, y algunos pensando políticamente decían, no queremos, no vemos la necesidad de que nuestras familias sean asesinadas por negarnos, así que se aliaron a Antíoco. Pero otros permanecieron muy firmes, incluso so pena de muerte. Esto dividió a la nación. Y es en ese acontecimiento entonces que vienen los versos que quiero que meditemos en esta noche. Versículo 30 de Daniel capítulo 11. Dice así: porque vendrán contra él, es decir, contra Antíoco Epífanes, naves de Quitim, entiéndase aquí Quitim como Roma, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él, es decir, Antíoco Epífanes, este preanticristo, se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, es decir, intentó destruir al sur en Egipto, pero vio que Egipto fue apoyado por naves romanas y este hombre no tuvo más que hacer que devolverse airado. La historia registra este momento impresionantemente, cuando Antíoco y sus tropas tienen que devolverse hacia el norte, y en su paso hacia el norte este hombre se desquita con los israelitas por su enojo de no haber podido destruir al sur, a la dinastía Ptolomea. Así que se desquita con israelitas, ocasiona muertes, y es en este desquite en donde él manda sacrificar un cerdo en el altar y otras abominaciones horribles. Esto está dividiendo al pueblo del Señor, que también es una prefigura del pueblo del Señor hoy, el Israel de Dios, la iglesia, también es una prefigura. Y por eso aprendemos de la historia, dice Pablo en Corintios 10, aprendemos de la historia de Israel para nosotros, porque Pablo entiende que ahora somos el pueblo del Señor, prefigurado en el Antiguo Testamento por el Israel nacional, y por eso aprendemos de las lecciones que ocurrieron allí. Y esta nación, este pueblo del Señor está en una presión tremenda entre esos dos poderes, los del norte y el sur, y ellos en la mitad. Así que dice el verso 30, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Enojado por no haber podido vencer al sur, comete vejámenes contra la fe del pueblo de Israel. Ahora dice así: volverá pues, es decir, en un segundo intento por destruir al sur, dice que vuelve, pero miren con quiénes se entiende o con quiénes él va a entrar en contacto y en negociación en Israel. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Impresionante eso, hermanos. Antíoco Epífanes hace un reintento para destruir al sur, a los Ptolomeos, allí en Egipto. Pero en su segunda estrategia se entiende en Israel con los que abandonen el santo pacto. ¿Quiénes son los que abandonan el santo pacto? Son aquellos de los que le decía hace unos minutos, que se pusieron a pensar y dijeron, bueno, aquí hay un poder impresionante y lo único que tenemos es que aceptar lo que este poder quiere. Y es que no estemos de acuerdo más con nuestra ley, que no estemos de acuerdo más con insistir en nuestra cultura hebrea, no insistir más en lo que el Señor nos ha ordenado, sino ser abiertos a lo que este griego, Antíoco Epífanes, quiere que vivamos, quiere que experimentemos, aliarnos a él militarmente, estratégicamente, como él quiere. Eso implicaba para Israel abandonar el santo pacto. El pacto, recuerden que se constituyó sobre la ley mosaica. Y aliarse en Antíoco Epífanes y aceptar todas sus demandas, como no ser fieles más a los sacrificios, no ser fieles más a su ley, no ser fieles más a ese estilo de vida que el Señor propuso en su palabra, o que más bien ordenó en su palabra, implicaba abandonar el santo pacto, lo que se había pactado en la ley mosaica. Pero con ellos se entendió Antíoco Epífanes, estratégicamente. ¿Eso qué quiere decir, hermanos?
que la historia nos enseña que siempre han habido reyes que han querido usar al pueblo del Señor y en su intento por tener su favor lo lisonjean, es decir, lo acarician con palabras y con promesas que hagan al pueblo del Señor sucumbir, ceder a la tentación de abandonar el santo pacto. Esto es impresionante. La historia en varias ocasiones nos ha mostrado esto. También tenemos ejemplos de la iglesia primitiva en el siglo III, de cómo bajo persecución los reyes han tenido el favor de aquellos que han estado dispuestos a negar a Cristo y a profesar al rey. Entonces, en la historia siempre ha habido esto en el pueblo del Señor. Y noten ustedes cómo este rey se entiende es con los violadores del pacto. Personas del pueblo de Israel que están dispuestos a prostituirse por un plato de comida, prostituirse por algo más de comodidad. Ahora bien, sigamos leyendo el versículo 31. Dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Es decir, después de que ya se alió con algunos israelitas violadores del pacto, ¿qué procedió a hacer Antíoco Epífanes? Procedió a profanar el santuario. Allí metió un Zeus olímpico, una estatua abominable del Zeus olímpico, al lugar santísimo. Y también mandó quitar el continuo sacrificio, con el apoyo de los que quisieron violar el pacto, es decir, con una buena parte de israelitas que dijeron, no hay problema, no tenemos problema con esto. Y pondrán la abominación desoladora. Probablemente es una referencia a ese sacrificio de ese cerdo en el altar y de esa estatua del Zeus olímpico en el lugar santísimo. Ahora miren el 32. Mírenlo conmigo. Con lisonjas. Con lisonjas. Es decir, con palabras falsamente endulzadas. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Probablemente esto signifique que Antíoco prometió victoria a los violadores del pacto. Les prometió tal vez algunos beneficios, seguramente económicos, materiales, por haberse aliado a él, habiendo abandonado el santo pacto, habiendo despreciado la ley del Señor. Pero el contraste del 32 es impresionante. Más es una conjunción de contraste o un pero. Usted puede colocar en lugar de ese más un pero. Es una conjunción de contraste. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiero que por favor nos detengamos un tiempo acá. Hay dos tipos de personas en el verso 32. Aquellos que se dejan seducir con lisonjas de un rey, lo cual implica abandonar el santo pacto, y aquellos que verdaderamente conocen a Dios. Ahora bien, la diferencia entre los dos es que los que no conocen a Dios, por contraste se sabe, ceden a las lisonjas, ceden a las caricias del gobierno, ceden a las caricias de los príncipes, que en el fondo lo que pretenden es que el pueblo abandone el santo pacto de Dios. Pero en tiempos difíciles como estos, en tiempos de presión como los que está viviendo aquí este pueblo de la profecía, solo los que conocen a Dios se esfuerzan y hacen algo, nótese esa palabra final, actúan, se esfuerzan y actúan, hacen algo. Ahora, revisemos parte de esa actuación del pueblo que conoció a Dios en verdad, en ese momento histórico, y que no aceptó las lisonjas y las mentiras de Antíoco, pese a la presión tan fuerte, porque Antíoco mató israelitas, y esto ejerce una presión impresionante. Imaginen ustedes que de aquí a mañana llegara alguien a nuestra congregación y empezara a matar a 20 hermanos
empezara matando a 20 hermanos. Y que luego le dijera, bueno, ¿están conmigo o con Cristo? Porque si siguen con Cristo, mato a otros 10 y siguiera así, 30, 40, 50. Los que queden, imagínense en esa presión tan impresionante. E imagínense que esos que quedan tienen hijos pequeños. ¡Qué presión tan impresionante! Algo así estaba viviendo este pueblo, pero los que conocían a Dios en medio de esta presión se esforzaron y actuaron. Una de las cosas que hicieron, versículo 33, fue esta. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, aunque hay consecuencias para ellos. Porque dice el verso 33, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Quiero preguntarles, hermanos, sobre estos sabios del verso 33, que conocían a Dios, se esforzaron y actuaron. Yo creo que ellos sabían que iban a caer a espada. Creo que sabían que iban a caer en fuego. Y aún así, supieron que tenían una responsabilidad histórica por el momento político que estaban viviendo, destruir a sus hermanos y decirles, no sucumban, porque la ley del Señor dice así y así y así. En tiempos difíciles, los hombres que conocen al Señor se esfuerzan y actúan y vienen a las Escrituras y resuelven sus dudas aquí y enseñan a otros que están debilitados para que no sucumban ante el enemigo, que viene con lisonjas, que viene con comodidades, que viene con promesas engañosas de que todo va a ir bien si se aceptan sus condiciones. Así que una de las cosas que el pueblo que conocía a Dios y que se esforzó y actuó, hizo como actuación en medio de tiempos de presión política, fue instruir al pueblo, aunque no fue nada fácil, ya que muchos de ellos cayeron a espada y a fuego. Fue una cosa impresionante, una cosa terrible. Se sabe por la historia que muchos israelitas que conocían a su Dios tuvieron que huir a los montes con sus familias y vivir por algún tiempo allí. Pero impresionantemente, allá aislados, allá en las montañas, allá en las cuevas donde tuvieron que salir, huir y esconderse, allá planearon cómo vencerían Antíoco Epífanes a sus ejércitos y también a los violadores del pacto, a sus hermanos que se habían alejado y que habían traicionado la fidelidad a Dios. Y al final sabemos que tuvieron victoria. Y de ahí quedó una fiesta judía que es el Hanukkah, la fiesta de las luces. Esa fiesta quedó como recordatorio de que Dios milagrosamente esforzó al pueblo que le tocó salir a las montañas y les dio sabiduría, les dio aliento en su palabra, incluso al ver a sus propios hermanos sabios morir, pero se esforzaron y vinieron con tal valentía que un milagro fue en ese siglo visto en Israel. Pocos judíos venciendo a muchos ejércitos griegos. Impresionante, esto fue milagroso. Pero el costo fue alto para muchos. Tal vez no para todos, pero sí para muchos. Muchos cayeron a espada y a fuego, cautivos y despojados. Ahora dice el verso 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Es impresionante esta mención. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Lo que puede implicar que obtuvieron pequeño socorro de Dios, tal vez allá alejados en esas montañas. Allí el Señor les sustentó, allí les cuidó y les dio sabiduría para enfrentar ese momento político tan difícil. Pero también muchos se juntaron a ellos con palabras falsas y engañosas, tal vez muchos de los violadores del pacto, para vigilar o espiar qué estarían haciendo, probablemente. Ahora dice el verso 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado
porque aún para esto hay plazo. Impresionante, hermanos, esta mención del verso 35. Todo estaba decretado de manera precisa por el Señor. El tiempo en que iban a sufrir su pueblo, el tiempo en que Antíoco iba a tener dominio y poder sobre su pueblo, todo estaba totalmente cronometrado en el cronómetro de Dios. Y eso es confianza en un Dios que todo lo decreta, que aun cuando todo se ve en caos y en desorden, realmente nada está en caos y en desorden. Humanamente a ustedes y a mí nos parece por este tiempo que todo está en caos, que todo está en desorden, que hay un virus ahí como que está haciendo lo que se le da la gana. De ninguna manera, aún los momentos difíciles, el pueblo del Señor tiene que interpretarlo como lo interpretó aquí Daniel, o como se le dio a interpretarlo, que todo está determinado por Dios, que hay unos plazos establecidos por Dios para que ocurra lo uno y lo otro. Todo está dentro del plan y el diseño del decreto de Dios. Ahora bien, la reflexión entonces final que quiero hacer de esto, hermanos, es que esta lección de la historia del pueblo de Dios es una lección de la historia para el pueblo de Dios hoy, absolutamente. La iglesia en muchos periodos de su historia ha vivido presiones del gobierno, ha vivido presiones de instituciones gubernamentales. Y siempre bajo esas presiones, especialmente cuando esa presión se radicaliza, cuando pesa mucho sobre el pueblo de Dios, siempre ha partido al pueblo. Y en un lado quedan los que les gustan las lisonjas, es decir, los que quieren la paz, los que quieren la comodidad. ¿Para qué sufrir innecesariamente? Aliémonos, no hay problema. Y por otro lado, los que dicen, no, esto no está bien. Aquí tenemos que esforzarnos y actuar, porque esto no proviene de Dios. Y esta historia nos muestra que bajo presiones políticas el pueblo se ha dividido siempre, y en un lado han estado los verdaderos creyentes y en el otro aquellos que aparentaban ser creyentes pero que no lo eran realmente. Por eso la mención en el versículo 35, de un lado quedan los que están realmente limpios y emblanquecidos, el resto siguen en su mancha de pecado y de incredulidad, si bien se llamaban del pueblo de Dios, si bien tal vez hacían sacrificios, pero finalmente eran violadores del pacto. En momentos de presión violaron el pacto. Y hermanos, ¿por qué quise traer este episodio a lo que estamos viviendo actualmente? Porque estamos en un tiempo que es difícil, aunque no es el peor de los tiempos. Es difícil, por supuesto, pero no es el peor de los tiempos. El pueblo del Señor en otras épocas ha vivido circunstancias mucho, pero muchísimo peor de lo que hoy ustedes y yo estamos viviendo. No obstante, si estamos en un tiempo difícil en el que también el verdadero pueblo de Dios, el que conoce a su Dios, se esfuerza y actúa. ¿Por qué estos son tiempos difíciles, hermanos? Porque es difícil no congregarnos. Y en estos tiempos se probará el verdadero pueblo de Dios, los que doblan rodilla y oran al Señor para que el Señor traiga misericordia a su pueblo y nos podamos volver a congregar. Pero también están los que ven esto como un tiempo de vacaciones, como un tiempo magnífico. Ya no hay que ir a la iglesia, ya no hay que madrugar, ya no hay que tener que ver a tal hermano, ya no hay que tener que ver a tal hermana, ya no hay que soportar a este hermanito, ya no hay que soportar a esta hermanita. Ese tipo de personas generalmente son esas que prestan oído a las lisonjas de la comodidad. Estás más cómodo, estás muy bien, estás tranquilo, ánimo, tienes al Señor y estás muy cómodo. Esas son lisonjas. Pero recuerden, bajo tiempos de presión para el pueblo de Dios, los que conocen a su Dios siempre en todas las épocas se esfuerzan y actúan y instruyen a otros y los animan
a venir a la fe, a permanecer en oración, a permanecer unidos, a permanecer juntos, a no bajar la guardia. Hermanos, el día 1 en que podamos otra vez congregarnos, ¿cuántos, y nos hacía pensar en esto Jaiber hace 8 días, cuántos pensarán, oiga, la iglesia virtual es mejor? Incluso cuántas iglesias virtuales, lo cual pienso que también va a poder ocurrir así, cuántas iglesias virtuales van a empezar a funcionar porque les pareció la machera, porque es tan bueno vernos por estos medios, pero no tener que tratar con el que está al otro lado de la pantalla físicamente, porque no me cae tan bien, porque es que me tocaría soportarlo, porque es que tengo un problema pendiente con él y me tocaría perdonar. En cambio, virtualmente es mejor. No me meto con nadie, nadie se mete conmigo y estamos todos muy bien. Hermanos, estos son tiempos muy difíciles. Y hemos estado reflexionando con algunos pastores con que hemos estado reunidos que esto trae peligros tanto para nosotros pastores como para las ovejas, siendo nosotros mismos también ovejas como ustedes, hermanos. Y es que nos relajemos tanto que creamos que todo lo que estamos viviendo es normal para la iglesia y que todo lo que estamos viviendo no debería llamarnos a tiempos de clamor y de oración para que el Señor traiga sanidad a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestra iglesia, que traiga perdón entre nosotros. Recuerden, el pueblo que conoce a su Dios en tiempos de presión se esfuerza y actúa. Y estos son tiempos de actuar, hermanos, no de quedarnos quietos. Esos son tiempos no de estar en nuestra casa pensando, uy, qué rico, mañana, domingo, me voy a conectar por YouTube y voy a estar ahí en mi sofá con una Coca-Cola y con un sándwich viendo el culto. Hermanos, no. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa en tiempos difíciles. Es más bien un tiempo de luto, es un tiempo de decir, Señor, ¿qué está pasando con nuestra iglesia? ¿Por qué estás permitiendo esto, Señor? Y es un tiempo de instruir a otros, es un tiempo de llamarnos, de animarnos, de preguntarnos unos por otros, porque somos una familia, si es que realmente nos consideramos de una sola familia. El pueblo que conoce a su Dios, dice ahí Daniel capítulo 11, se esfuerza y actúa. Hermanos, yo quiero preguntarles más bien, ¿cuál ha sido durante este tiempo tu esfuerzo y actuación? Si has entendido que estos son tiempos difíciles para la iglesia y peligrosos, de adaptación y de comodidad, de lisonjas. Todo esto ha traído a nuestras mentes la lisonja de esto es más cómodo. Reunirnos por YouTube es más cómodo. Reunirnos por Facebook Live es más cómodo. Reunirnos virtualmente es más cómodo. Y todas esas lisonjas vienen a nuestra mente y el pueblo que conoce a su Señor, dice aquí, se esfuerza y actúa y dice, no es así. No es así. Y entonces el verso 33, vuelvo y reitero, los sabios del pueblo ¿qué hacen? Instruyen a muchos, pese a que eso traiga consecuencias personales. Animan a otros. Se animan a ellos mismos en oración delante del Señor. Y estamos en tiempos históricos difíciles. Esto lo reconoce hoy cualquiera, hermanos. Son tiempos históricos difíciles. Algunos de ustedes estuvieron también anoche escuchando a hermano Sugel Michelén y disfrutaron de su enseñanza. Y pueden conectar lo que él dijo con lo que estamos viendo hoy. Si bien yo no pude estar anoche porque estábamos todavía ocupados en algún asunto, pero más o menos los argumentos que les puso yo ya los conocía y es interesante, hermanos, cómo tenemos que ser cuidadosos al interpretar los textos bíblicos con lo que está pasando hoy. Por eso digo, estos tiempos, hermanos, no son los peores tiempos para el pueblo del Señor. Todavía falta mucho por ocurrir. Y lo peor para la iglesia no ha venido. Esto no es lo peor, pero son tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles, los que conocen al Señor siempre se han esforzado y han actuado. Y hermanos, vuelvo y reitero, una de las preocupaciones que hay
es que estemos acomodándonos a un nuevo estilo que no es el estilo del Señor. Un estilo sacrificial, en donde yo tengo que ver a mi hermano y tengo que amarlo y tengo que perdonarlo y tengo que pedirle perdón y como dos hierros que se aguzan juntos, y así aprendemos a amarnos mejor en cuerpo, en alma, aprendemos lo que es soportar, aprendemos la humildad, aprendemos el amor de Cristo practicado. Hermanos, en este tiempo nada de eso se ha podido hacer. Así que es un tiempo difícil y peligroso. Que nos estemos adaptando a las lisonjas de los nuevos tiempos y que estemos olvidando que hay un pacto, un nuevo pacto en el que estamos. El Señor Jesús lo dijo así: esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y esa sangre implicó que el Señor congregaría un pueblo en torno al nuevo pacto, un pueblo que vive unido como una familia, y eso somos nosotros. Pero ahora no podemos vivir y disfrutar parte de ser ese pueblo del nuevo pacto. Así que, amados, este llamado profético de Daniel se cumple en parte en el siglo tercero, siglo segundo más exactamente. Pero parte de ello, especialmente lo que va desde el verso 36 en adelante, está todavía por cumplirse. Hermanos, lo peor para la iglesia no ha venido. Pero en estos momentos tenemos que prepararnos para cuando vengan los peores momentos. Y si en estos momentos ya las lisonjas de la comodidad nos seducen, ¿cómo será, hermanos, cuando venga real crisis para la iglesia en el mundo entero? Pues muy probablemente lo que va a pasar es que si en lo poco no podemos ser fieles, no lo vamos a hacer en lo mucho. Entonces, amadísimos del Señor, todo esto con el propósito de que nos preparemos para celebrar lo mejor posible cada día del Señor, aún en estas circunstancias en que estamos. Y no bajemos la guardia, hermanos, no bajemos la guardia. Los días del Señor en los que no hemos podido congregarnos en cuerpo son días de luto. Y eso debería ser de nuestros domingos, días de oración, días de, en verdad, apagar la tele de todas aquellas cosas que no nos sirven y traer a nuestras familias palabra que edifique, que nos prepare para tiempos difíciles, que nos prepare para ser un pueblo que en tiempos de presión conoce a su Dios, como dice el versículo 32, se esfuerza y actúa. Esas son características del pueblo del Señor bajo tiempos difíciles, bajo tiempos peligrosos. Y yo quiero animarles, hermanos, así como yo debo ser animado diariamente con esto, porque no quiero, en verdad, yo quiero lo mejor para mí. ¿Y qué es lo mejor para mí? La comodidad. Para mí lo mejor es estar cómodos. Para mí lo mejor es esto, aquí, estar tras este lado de la pantalla, sin tener que interactuar con ustedes, porque es más cómodo para mí. Pero, hermanos, no es lo que el Señor ha ordenado. Así que tenemos que sentirnos incómodos en el corazón y clamar a Dios y aprovechar este tiempo para entrenar a nuestras familias, celebrar el Día del Señor como si pudiéramos congregarnos corporativamente, aunque no podemos hacerlo realmente así, en cuerpo. Y, hermanos, orar y orar y orar y depender del Señor. Así que, hermanos, habiendo visto esta evidencia bíblica que nos anima en tiempos difíciles, probar que somos el verdadero pueblo del Señor que conoce al Señor. ¿Cómo? Esforzándonos y actuando. Y eso implica enseñar a otros con sabiduría, animarnos los unos a los otros, a seguir fieles al Señor, a no bajar la guardia. Todos estos tiempos traen retos para nosotros como iglesia, nos cambian la visión poco a poco, nos vamos habituando. De aquí, hermanos, de aquí a un mes, o de aquí a 15 días, o de aquí a no sé cuánto, cuando podamos volver a congregarnos, tal vez si un pensamiento llega a nuestra mente como, ay, qué pereza,
Era tan chévere antes. No tenía que coger bus, o no tenía que madrugar a clamar por mis hermanos. Entonces, eso implicaría que las lisonjas de alguna manera nos sedujeron durante este tiempo. Hermanos, no permitamos eso. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa en tiempos de presión, en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Bien, mis amados hermanos, entonces, pensando en esto, quiero que finalmente hagamos unas aplicaciones muy prácticas, hermanos, para la celebración del Día del Señor, como lo hemos venido haciendo. Pero antes de terminar ya con esta última parte, unas muy cortas y breves aplicaciones, quisiera saber si hay algún hermano que tenga algún comentario que hacer acerca de Daniel o alguna pregunta. Si hay alguien, por favor, lo puede hacer ahora. Muy buenas noches, Maurito y mis hermanos, buenas noches, muy interesante lo que nos expones, Maurito. Y pues yo digamos personalmente, ahorita no veo que, como tú decías, se venga la persecución. Me pareció muy trágico ese cuadro y fuerte, pero es la verdad ese cuadro que tú narrabas, que por ejemplo uno tuviera unos hijitos y no, que lo matamos y uno dice, uy, pero yo con quién dejo mis hijos, ¿sí? Un ejemplo, entonces, uy, yo dije, uy, qué cuadro tan fuerte. Y ahí pues me recordé pues del libro de los mártires. Y también pues yo ahorita veo como una apertura para la persecución. ¿En qué sentido? En que digamos pues está todo esto de la ideología de género, ¿sí? Y todo esto está influenciando también tristemente a lo que llamamos iglesia. Entonces mucha gente digamos ya está siendo digamos muy amigable con estas cuestiones y todo. Y también ahorita lo que tú decías que hablaba Jaivercillo la vez pasada, que si la gente va a decir, ya para qué voy a la iglesia si ahí ya tengo a mi predicador favorito por ejemplo ayer que está hablando Sugel Michelén. Entonces dice, no, pues ahí tengo a Sugel y ahí tengo ejemplo pues a Paul Washer. Entonces yo puedo ya escoger, ¿sí? Pero no, se necesita, como tú dices, la iglesia, se necesita la hermandad, y puede llegar a darse la persecución, uno no sabe aquí a mañana, que digan, no, que salió otro virus, entonces no, que ya no permitimos que ustedes se reúnan ya como grupo, sino ya les tocará virtualmente, o sea, uno no, nunca sabe, ¿no? Pero uno debe someterse primero al Señor antes que a los hombres, y que el Señor nos ayude, porque yo lo digo muy breve, mis hermanitos, uno aquí es muy valiente, pero lléguele el día y a ver cómo actúe, y que el Señor nos ayude, ¿no, mis hermanos? Gracias a mí por tu comentario, así es, muchas gracias. ¿Algún hermano más que quiera una pregunta, una observación en lo que tiene que ver con Daniel? Bien, si no hay, entonces, hermanos, vamos a concluir este tiempo con algunos consejos breves y prácticos del Día del Señor, especialmente en estos momentos que, como hemos mencionado, son tan peligrosos, porque nos pueden traer una comodidad insana. Y vuelvo y reitero ese versículo: el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Así que un consejo muy práctico, hermanos, que yo les doy, y es un consejo que nos da la iglesia histórica a nosotros también, para disfrutar del Día del Señor como debe disfrutarse. Y de hecho, cada día sería interesante hacerlo todos los días, pero especialmente el Día del Señor por la connotación que tiene. Es un día que es dedicado especialmente a la contemplación y la meditación del Señor, porque de lunes a sábado son días que también son para la gloria del Señor, pero inmersos en otras actividades, inmersos en el trabajo, inmersos en el estudio, a través de los cuales también podemos glorificar y debemos glorificar al Señor. Pero el Día del Señor históricamente siempre tuvo la connotación bíblica de el reposo para Dios. Y hermanos, un buen consejo que les doy es: traten de comenzar ese día en oración y con cánticos. Oración y cánticos. Una de las cosas que nosotros aquí en la casa tratamos de hacer, o que yo trato de hacer, es
luego de orar, es cantar. Y la manera como lo incentivamos es, usamos nuestros dispositivos, si se puede, para poner los cánticos del culto anterior, de nuestro culto. O si hay otros cánticos, otras grabaciones que tengamos de cánticos, pero así sea que nos estemos bañando, así sea que estemos afeitándonos, en el día del Señor especialmente, aunque podría ser todos los días, pero en el día del Señor especialmente, esto va a causar un efecto en nosotros de recordar doctrina, de recordar palabra y de tener una actitud gozosa y de alabanza al Señor. Por eso, hermanos, es un impacto tremendo y nosotros podemos ver cómo era antes sin cantar y cómo es ahora cantando la palabra del Señor. Todo el aliento que el Espíritu Santo trae a través de su palabra cantada a la vida y va preparando el corazón para estar más dispuesto a estar en gozo, más dispuesto a estar en alegría, porque recuerden que la Biblia en varios pasajes dice que el que esté contento cante alabanzas, ¿correcto? Lo que implica que ese sentimiento y ese afecto de alegría está conectado en el caso del cristiano con las alabanzas a Dios. Y es por eso importante que especialmente en el Día del Señor, si se puede todos los días, magnífico, pero especialmente en el Día del Señor, de las primeras cosas que hagamos es escuchar y cantar, escuchar cánticos y cantar cánticos. Lo que yo hago generalmente es colocar los cánticos del culto pasado, que quedan grabados ahí, y empezar a cantarlos. Empezar a cantar con los hermanos que salen ahí grabando y pensando en esos cánticos y bañándonos con esos cánticos y cepillando los dientes con esos cánticos y afeitándonos con esos cánticos, aunque eso les parece a ustedes mentira porque yo como que no me afeito, pero en otras actividades siempre escuchando cánticos y cantando. Hermanos, esto produce en nosotros una disposición mayor a la alegría, pero a la alegría en el Señor. La alegría en el Señor. La alegría en Cristo Jesús. Por eso cantar palabra nos da la posibilidad de prepararnos en alegría para el Señor, alegrarnos en Él. Y es muy probable, hermanos, que incluso una mañana de cánticos previos nos guarde de conflictos familiares más adelante. Cuando tu corazón está alegre, tú estás más desarmado para continuar una pelea, para continuar un conflicto familiar. Estás más desarmado. Las alabanzas te desarman para la ira, para el enojo, y las alabanzas te capacitan y te habilitan para el amor, te habilitan para la alegría, para el gozo. Por eso un buen consejo es, hermanos, comiencen este día con alabanzas y continúenlo, si es posible, con cánticos, con buenas melodías. Hermanos, como este tiempo es de prepararnos, sería muy interesante escuchar sus consejos. Yo les hablo de los míos y de los de nuestra familia, pero hermanos, no como tratando de decirles que aquí todo es perfecto, hermanos, porque es mentira. Estamos aprendiendo de lo que la Escritura nos muestra y de lo que la iglesia histórica durante siglos también nos mostró y nos enseñó y nos legó a partir de las Escrituras. Pero también sería muy bueno que usted compartiera sus experiencias y dijera, bueno, aquí en la casa hemos implementado esto, y seguramente muchas de las cosas que nosotros hemos hecho acá ha sido también de que escuchamos a otros hermanos diciendo, en el día del Señor hacemos esto, nos cuidamos de hacer esto o de no hacer aquello, y todo esto nos va nutriendo, escuchar voces del pasado, pero escuchar voces del presente también, entre nosotros. Como dice Hebreos capítulo 13, escuchen a aquellos que vivieron la fe como Cristo, evalúen el resultado de su conducta e imiten su fe. O sea que hay que escuchar voces, otras voces, hermanos. Y como yo tengo la ventaja de ser el que está compartiendo, pues por eso comparto algunas experiencias para no que sean leyes, porque nuestra ley es la Escritura. Pero recuerden que la Escritura nos habla de cantar, de orar, y las experiencias solamente es como para decirnos cómo poder aplicar las órdenes bíblicas en la práctica. Esa es la idea,
de estos compartires, animarnos para poder traer los principios bíblicos y los mandamientos bíblicos de una manera práctica. Y sé, hermanos, que es de mucho provecho y ha sido de mucho provecho para la adoración individual, para el creyente, escuchar canciones y cantar canciones, himnos, porque le preparan para desarmar el corazón para una posible situación de estrés, una posible situación conflictiva. Nos prepara y nos habilita para tener una actitud de gozo y de alegría por razón del Señor, por causa de Él. Por eso, hermanos, si usted todavía se levanta y especialmente en el día del Señor y piensa en muchas cosas, pero no te preparas para ser sujeto de alabanza durante ese día del Señor, seguramente vas a encontrar mucha más oposición de tu carne. Es impresionante, hermanos, cómo nacieron las bandas de guerra. Tal vez ustedes se han preguntado cuál es la historia de las bandas de guerra. Pues las historias de las bandas de guerra no es colegios teniendo bandas de guerra. Las bandas de guerra originalmente eran verdaderas bandas en medio de y previo a una guerra. ¿Por qué Pablo en Corintios habla de si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué? Porque en su momento e históricamente la música ha afectado el corazón. No hay música que sea neutral, toda música afecta el corazón. Y las bandas de guerra tenían dos propósitos principales: ser señal para un tipo de estrategia previamente estudiada. Cierto sonido daba la idea al ejército de hacer un movimiento previamente estudiado, pero también de activar el corazón para la guerra. Ciertos ritmos activaban el corazón para la pelea, para la batalla. De ahí las bandas de guerra. Y la música siempre ha sido, en ese sentido, un instrumento para el corazón, para bien o para mal. En el caso de los himnos, salmos y cánticos espirituales, han tenido el propósito de prepararnos para la batalla del día, para armarnos, pero no para peleas y enredarnos en peleas humanas, sino para armarnos de armas que alaben a Dios, bocas que glorifiquen al Señor, corazones bien armados de gozo y de alegría para el Señor, y para enfrentar verdaderas y crueles batallas contra Satanás, contra nuestra carne y contra el mundo. Así que, hermanos, un buen consejo para mañana es: comiencen, aparte de en oración, con cánticos, escuchen cánticos, alaben al Señor allí mientras están bañando, allí mientras están cepillándose los dientes. Prepárense, hermanos, y canten como si estuvieran de verdad delante de la presencia del Señor, porque así están. No vemos al Señor, pero sabemos que estamos delante de Él. Corandeo, delante de Dios. Y amados hermanos, un último consejo: asegúrense, por favor, asegúrense de que el día del Señor sea un día festivo. No festivo en la connotación católico-romana de nuestros festivos colombianos, sino festivo en el sentido de que sea una verdadera fiesta. Una verdadera fiesta. Yo fui hace un tiempo confrontado porque les confieso que hubo un domingo en que estábamos haciendo algo, no recuerdo, y yo intenté, le pegué a mi hijo por juego, jugando, y porque quise iniciar un juego con él, quise iniciar una lucha en juego. Y a mi hijo le gusta mucho, por eso yo quise iniciar un jueguito de lucha en un domingo. Y yo recuerdo que mi hijo recibió mi golpe, que fue un golpe tierno, obviamente, y me dijo: papá, hoy no se juega porque hoy es el día del Señor. Yo me quedé pensando si eso era bueno o si era malo. ¿Qué idea le estábamos dando a nuestro hijo del día del Señor? Y después de pensar en algunos versos, tuve que hablar con mi hijo y decirle: hijo,
no es que el día del Señor se puedan hacer algunas cosas y otras no, sino que en el día del Señor, como en todos los otros días, todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria, pero especialmente el domingo, lo que hacemos no es para lograr nuestros objetivos humanos, lo que sí hacemos de lunes a sábado, sino para lograr el objetivo de descansar el alma en Dios. Y le dije, pudiéramos, hijo, jugar si este juego terminara en la gloria de Dios. Y fue impresionante porque ese día, al final, tuvimos como media hora de juego, pero enfocamos ese juego en representar a Cristo como el león de Judá, batallando contra otros leones, como también el león rugiente, y pudimos darle un giro bíblico a nuestro juego, y nos llevó al final a meditar de ese juego, al final del juego de meditar, ¿quién es Cristo? Como el león de Judá, es rey, y está por encima de todo y vencerá. Y hermanos, todo esto tiene que hacernos pensar en qué idea estamos dándole a nuestras familias de lo que es un día del Señor. No es un día de amargura, es un día de alegría, solamente que esa alegría tiene que probarse que está trayendo reposo a nuestras almas en el Señor. Ya el lunes también es un día de alegría, pero no es un día para reposar nuestra alma en quietud en el Señor, porque hay muchas cosas que atender y el Señor también se magnifica en eso, porque el que no trabaja, que no coma. Pero especialmente el día del Señor fue hecho para eso, para reposar en Él. Y cada cosa que hacemos, hermanos, debe traer la gloria al Señor cada día de nuestras vidas. Pero en el día del Señor debe comprobarse que todo lo que hacemos finalmente nos va a dejar una meditación de que Dios es el Creador omnipotente y el Redentor de gloria y de gracia. Así que, hermanos, asegúrense de que el día del Señor está siendo un día festivo, es un día de alegría, es un día de gozo. Y aun cuando hayan lágrimas en nuestros ojos y oración ferviente, aún debe ser un día de gozo en el corazón, de estar dependiendo del Señor y glorificándole a Él. Pero, hermanos, cuando algo más nos distrae en el día del Señor, cosas que no deberían distraernos, entonces se fractura ese sentido de reposo y se agita el alma y perdemos valioso tiempo para la gloria del Señor. Bien, hermanos, entonces quisiera escucharles finalmente si hay alguna pregunta o observación que hacer con todo lo que hemos visto hoy. Y solamente estos 2 consejos tenía para ustedes por hoy. Vamos poco a poco. Muchas gracias, Maurito, por esos consejos muy bonitos. Siempre, digamos, enfocando todo el Señor. Y es verdad, la música uno lo anima, por eso en los gimnasios meten cierto tipo de música para quemar calorías, ¿no? Entonces, chévere que uno pues pueda seguir esos consejos y enfocarse realmente en el Señor y no en lo que tú has dicho las veces pasadas, ¿no? Que el almuerzo, que la visita, que tal cosa o tal otra, no, sino siempre estar enfocados en Cristo y bueno, siempre estar cantando esos himnos, porque sí, como que disponiendo el corazón para el Señor, ¿no? Eso es verdad. Y muchas gracias, Maurito. Bien, Sammy. Gracias. ¿Algún hermano más quiere dar un aporte, compartir una experiencia, hacer una pregunta? Hermano, ¿cómo está? Juanca. ¿Cómo está, hermano? Hola, mi querido hermano, ¿cómo estás? Bien. Bueno, es que yo me estoy realmente adaptando al tema del Día del Señor como tal. Sí había escuchado y tenido nociones sobre el tema, pero realmente la cultura que tiene uno es, se acaba la reunión y pues hacerlo de uno, ¿no? Lo que uno puede hacer en el día. Y pues esto me está como que confrontando fuertemente y pues toca establecer la cultura de cosas que se dan por lo menos
yo soy de la costa y la idiosincrasia es muy diferente, entonces la familia también visita los domingos, se presentan esas situaciones y no sé en esos casos cómo manejar, si en cierta manera también con la familia de uno reunida que no es creyente, uno puede glorificar también a Cristo en esas situaciones. Sí, Juanca, es una excelente pregunta, hermano, y también tiene respuesta bíblica. El Señor Jesús enseñó en varios pasajes que el día de reposo también es un día para hacer misericordia. Así que, aunque nosotros sabemos que todos los días son para hacer misericordia, un día especial es para hacer misericordia. Ese es el día del reposo cristiano, que es el domingo para nosotros. Y detrás de esto hay todo un estudio teológico, Juanca, pero entonces, para resumirte la respuesta, también nosotros en el pasado, aquí en casa, nos hicimos esa pregunta con mi esposa, porque aquí, antes de la pandemia, y bueno, en ocasiones anteriores teníamos que hospedar varias personas y también nuestras familias. Y recibimos familia que no tienen esa concepción del Día del Señor, sino que tienen una concepción más mundana y normal de asistir a culto y después volver a nuestra vida y a nuestra adoración personal. Pero uno tiene que ser muy sensato porque también es un día para hacer misericordia. No podemos decirle a los invitados o a nuestros huéspedes, decirles, bueno, ustedes quédense allá en ese cuarto y prendan su televisor, que nosotros nos vamos aquí para el lado a celebrar nuestro Día del Señor. Eso no da testimonio a ellos. Pero sí podemos ser condescendientes e irles explicando que en casa hay una visión y una convicción de celebración. Y podemos muy prudentemente, sin decirles toda la teología del Día del Señor, podemos muy prudentemente sentarnos con ellos a almorzar y direccionar los temas hacia el Señor siempre. Algo que nosotros hacíamos era eso, cuando nos sentábamos a la mesa y alguno empezaba a hablar de política, otro de sus negocios, entendiendo que en la teología del Día del Señor, el Señor quiere que hablemos no nuestras palabras ese día, sino las de Él. Siempre decíamos, tratamos de redireccionar esos temas hacia el Señor. Y ya ellos entonces iban entendiendo que hay algo diferente y que es un día como para estar enfocados en el Señor, ¿no? El resto de días se puede hablar de negocios, de todo eso, porque es necesario, pero ese día es para el reposo. Y entonces, con actos pequeños podíamos ir diciéndoles, aquí hay una visión, pero sin ultrajarlos. Una cosa con que luchábamos es que, aunque recibíamos personas creyentes que no tenían esa visión del Día del Señor, querían prender el televisor y ver películas a toda hora, y con eso luchábamos, porque es difícil tener que decirle a un huésped, mira, toda la tarde en televisión, eso es perder el tiempo, especialmente el Día del Señor, ¿sí? Pero entonces teníamos que adaptarnos, teníamos que proponer, sin decir, bueno, vamos a ver juntos esta película, con el corazón un poco adolorido, pero después decir, bueno, ya se terminó la película, ¿qué tal si nos acompañan y damos gloria al Señor? Y abrimos las escrituras, porque en casa de uno puede hacerlo libremente, y los demás se acogen sin necesidad de ser groseros y sin necesidad de violentarles, pero también ellos tienen que entender que están en una casa en donde hay una autoridad, donde hay una visión de vida. Pero todo esto se tiene que hacer con prudencia y con misericordia, porque el Señor dijo que es un día para hacer misericordia, y queremos que ellos vengan al conocimiento del Señor si no son creyentes, o que vengan al conocimiento de la gloria de Dios en una percepción mayor si ya son creyentes. Entonces hay que ser muy prudentes, ¿no, Juanca? Sí, señor. Entendido. Bien, gracias. Hermano, muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer, alguna experiencia que compartir? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna experiencia para compartir? Bien, parece que... ¿Carlitos? Sí, señor. Hola, Carlitos. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches para todos.
Para nosotros aquí en la casa, adaptarnos al Día del Señor ha sido complicado, en el sentido de que siempre, primero, pues es difícil estar. Nosotros hemos optado por el sábado realizar todas las labores posibles que nos ayuden al domingo a estar lo más desocupados posible, pero casi siempre se presenta algún inconveniente o no tenemos esa habilidad como de quedarnos quietos. Entonces, para contrarrestar eso, yo lo que he hablado con Mari es que nosotros aquí en la casa tenemos un cuarto o dos cuartos disponibles, entonces es como tratar de encerrarnos y primero contemplar esa quietud, porque a veces uno está como tan agitado y estresado con las cosas del día a día, que a veces uno trata muchas veces el domingo y a veces se mete un pensamiento del trabajo y empieza a decir, ay, ¿cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer para mañana para empezar? No. Entonces, esos pensamientos tratamos de contrarrestarlos de dos formas. Uno, aislándonos en un cuartico, y dos, yo también quiero resaltar que la música ayuda también a aislar esos pensamientos que tratan como de ocuparlo a uno, porque uno está enfocado en cantar y pues no se enfoca más que todo en otras cosas. Yo lo que he hecho estos domingos es escuchar palabra y buscar literatura acerca del Día del Señor. Por lo menos hay muchos pastores que dicen que el descanso como tal es el Señor Jesucristo. Por eso y citan la palabra diciendo que venid a mí los que estéis cargados y trabajados y yo los haré descansar, como dando a entender de que el descanso que habla es el Señor Jesucristo. Y en parte tiene razón, pero también hay que dedicar ese día solemnemente al Señor, porque hay que cumplir los mandamientos morales. Y entonces hay muchos pastores que entran en conflicto porque ellos dicen que la salvación o uno no busca el favor de Dios por obras, y pues involucran esto del Día del Señor como si fuera algo que uno buscara el favor de Dios a través de las obras. Y pues yo no lo veo desde esa perspectiva. Uno nunca podrá tener el favor de Dios así, por más que uno se comprometa a ser lo más santo posible, pero uno sí, uno en el sentir, pues si quiere buscar agradarle, aunque humanamente imposible sea de pronto hacerlo perfectamente. Sí es bueno dedicarle todo un día al Señor, y nuestra estrategia ha sido pues establecer un cuarto, cada uno un cuarto. Nosotros tenemos 2 cuartos para alejarnos y dedicarnos a la oración y al escuchar palabra y al escuchar cánticos también, escuchar música que nos ayude a quitar esa ocupación del trabajo, porque pues la verdad que a mí vale la pena resaltar la historia de Daniel también, que es un funcionario. Yo lo veo también así como mi trabajo, y es complicado para un funcionario, y más en estos tiempos de pandemia que parece que uno trabajara 24/7. Es complicado y hay que hacer el esfuerzo y el sacrificio para poder sacarle ese tiempo, por lo menos a nosotros, para hacer las tareas, para hacer este examen que nos tenemos que hacer la próxima semana. Toca organizarse muy bien y de pronto no enfocarse en cosas que no sean importantes. Entonces, para nosotros el Día del Señor es un refrigerio. Nosotros por lo menos el día de hoy tratamos de alistar todo lo que tiene que ver con las labores de la casa. Hacemos un almuerzo sencillo, ya tenemos el arroz hecho, los granos hechos, mañana nada más se calientan y se dejan los platos sucios ahí, y el día lunes otra vez volvemos como a organizar la casa, levantándonos un poquito temprano para empezar el día a trabajar. Entonces pues mi recomendación, no sé si es válida, es tratar de evitar esos pensamientos que le preocupan a uno,
tanto en los temas familiares como los temas laborales, a través de escuchar palabras y a través de cantar. Porque pasa mucho eso el domingo, que a veces se le mete un pensamiento, ay, y ahora nos falta pagar los recibos, o nos falta, y es por esa misma cultura de no saber estar quietos. Así es. Gracias, Carlitos, por esos consejos, la experiencia, las observaciones, me ponen a pensar mucho y me ayudan también mucho, y sé que a mis hermanos les anima también, y por eso es importante compartirnos los unos a los otros. Y decir 3 cosas rápidas en cuanto a lo que tú dices. Lo primero es que es interesante, Carlitos, que muchas personas que no entienden la implicación teológica del Día del Señor lo vean como una ley moral que hay que cumplir como para la salvación, nunca. Pero el Señor sí dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, que nosotros no adoramos el día del Señor, sino que aprovechamos esa provisión para descansar. Por eso el Señor Jesús dijo, el reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Si el hombre hubiera sido hecho para el día de reposo, entonces el día de reposo tendría que ser venerado, pero el Señor dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, es un servicio para nosotros, misericordioso de parte del Señor, donde reposamos, pero no podemos reposar si nuestros pensamientos no se llenan de Cristo, del Redentor, de su gracia. Entonces es una provisión para nosotros. No es que adoramos el día del Señor, no es que adoramos el día de reposo, sino como el Señor dijo, el día de reposo fue hecho para los hombres, no para los judíos. El Señor dice para los hombres, porque este fue un día de reposo establecido no con la ley mosaica, eso ya lo vimos en sábados anteriores, sino en la creación, es decir, cobija a todos los hombres. Y todos los hombres necesitan descansar. Eso es algo normal dentro de la humanidad, como Dios nos hizo y nos creó. Y por eso lo hizo para nosotros. Así que no veneramos el día del Señor, ni lo vemos como una obra que hay que a cumplir para salvación de ninguna manera, sino que aprovechamos una bendición del Señor, y las bendiciones del Señor no se menosprecian. Y una de esas es el reposo, pero reposar en Él. Lo otro que diría, Carlitos, también, hermano, pensando en lo que decías, es los hermanos que empiezan a hacer sus ajustes, viendo la teología, viendo la escritura del día del Señor, viendo toda la evidencia bíblica, pueden ir poco a poco, ¿no? No es dar un salto radical, sino poco a poco, poco a poco. Se trata de ir comprendiendo, ir haciendo ajustes poco a poco, hasta que el deleite y el gozo del día del Señor lleguen a nuestras vidas. Entonces, es ser prudentes con los cambios, con los ajustes, y asegurarnos de lo que estamos diciendo, que sea un día festivo. Es decir, que sea un día de gozo y de alegría. Y tercero, lo de los cánticos, lo que tú comentabas también, Carlito, lo de los cánticos espirituales, lo de los salmos, lo de los himnos, importante durante ese día. Incluso nosotros, aquí como familia, tenemos una práctica que sabemos que otros hermanos también tienen en otras partes. Nosotros tenemos momentos durante el día en que nos sentamos a leer literatura piadosa, durante el domingo, en algún momento, y vamos escuchando a Johann Sebastian Bach. ¿Por qué Bach? Porque uno con Bach va a la fija, porque Bach fue un creyente en Cristo Jesús y vivió para su gloria, y toda la música, no mucha de su música, no, sino toda, absolutamente toda, fue hecha para la gloria del Señor. Por ejemplo, ustedes se escuchan de Bach la Pasión según San Juan, y ustedes de verdad se imaginan los momentos en que Cristo estaba yendo hacia la cruz, y toda la música le hace a uno pensar en ello, porque fue un hombre que hizo todas sus composiciones pensando en la gloria de Cristo Jesús. Uno va a la fija. El día del Señor es también un buen día para escuchar esas melodías y pensar en Él. Hermanos, ustedes no pueden hacer eso en ningún otro día, no lo pueden hacer en la oficina, no lo pueden hacer en el transporte público. Aprovechemos esta bendición del Señor, que es un día de reposo para siempre, que el Señor estableció para su pueblo, que era el día séptimo antes de Cristo, pero con la nueva creación, un nuevo día de reposo que es el domingo. Aprovechemos esa bendición para nosotros y disfrutémoslo, es un día magnífico. Muy bien, Carlitos, gracias por su comentario, y quisiera saber si hay alguien más que tenga comentarios. Si no, hermanos, entonces ya nos despedimos, y al menos si quisiera escuchar sus voces, hermanos, despidiéndose, y con video también. Nos alegra mucho verles a todos, hermanos.
Maurito, buenas noches, el Señor les siga bendiciendo, mis hermanos, y con back se va a la fija. Bien, hermanitos, entonces, si pueden activar también, como hizo Samuelito, su audio y despedirse a sus videos también, sería muy grato verles, hermanos, o escucharles también. Mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué más, Samuelito? Buenas noches, doña Bertica, el Señor te siga bendiciendo. Gracias, lo mismo. Gracias. Yo me dedico a escuchar las cápsulas y No, los qué programas de bendición. Samuelito. Gracias a Dios, doña Bertica, una de nuestras oyentes fieles. Y yo sé que todos mis hermanos también cuando tienen su tiempo. Gracias, doña Bertica y mis hermanos. Bueno, sí, señor. Gracias, hermana. Que el Señor me los acabe de bendecir. Gracias, hermanita Berta. Mucho ánimo en el Señor. Hermanito, soy la hermana Leonor. ¿Puedo? Hermanita. Hermanita, 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 hermanita,